El ruido no es solo un grito, es el rugido ensordecedor de 80.000 almas compactadas en un coliseo de concreto, bajo el sol inclemente de mediodía. Queda una vuelta, 400 metrallas de asfalto ardiente, que separan la gloria del colapso absoluto. Los músculos han dejado de responder hace minutos. Ahora solo son fibras tensas que ruegan por rendición, bañadas en un ácido láctico que quema desde las pantorrillas hasta el centro del pecho. En el carril interno, las favoritas africanas, las reinas invictas de esta distancia, avanzan como locomotoras programadas, sus rostros impasibles, diseñadas para este dolor y esta velocidad. El aire huele a sudor, a ozono quemado por el flash y a la desesperación silenciosa que solo conoce un atleta que ha vaciado hasta la última gota de su tanque. Aquí, en este instante exacto, la realidad dice que la carrera está definida. Lo imposible, para la mayoría, ya ha sido descartado de la ecuación, y luego está ella, apenas una silueta, diminuta y casi invisible, pegada a la cola del pelotón líder. Con solo 17 años recién cumplidos, su trenza mojada se deshace con cada zancada, revelando una expresión de concentración que esconde, o al menos intenta esconder, el dolor punzante de la inexperiencia y el esfuerzo. Ningún cronista la menciona por su nombre. Para el mundo, ella es un error estadístico, una invitada de relleno que debería sentirse honrada de compartir pista con la élite mundial, una adolescente mexicana, la bandera, tricolor apenas un destello borroso en su uniforme. ¿Quién se atreve a soñar con el oro en los 5.000 metros planos, territorio sagrado y reservado por décadas para los gigantes de las altiplanicies del este de África? La brecha entre ella y las líderes parece un abismo insalvable, una eternidad que ni la mejor voluntad patriótica podría cerrar, pero en el silencio ensordecedor de su mente, acorralada entre el dolor físico y el deber nacional, una rebeldía acaba de despertar. De pronto, ocurre, un parpadeo, una fracción de segundo que el ojo humano tarda en registrar, y la lógica se desmorona. Sin previo aviso, la joven atleta lanza un cambio de ritmo que no tiene sentido ni precedente en su historial. Es un acto de pura audacia suicida, o quizás de desesperación sublime. Mientras las campeonas se preparan para el sprint controlado y medido que siempre ejecutan, ella detona. Sus rodillas se levantan más alto que antes, sus brazos se convierten en péndulos frenéticos y, en el span de 1920 metros, la distancia que parecía inexpugnable comienza a reducirse con una ferocidad inaudita. Las cámaras, que la habían ignorado, giran de golpe enfocándola. Los comentaristas tragan saliva, incrédulos, tratando de encontrar el nombre de la sombra que acaba de transformarse en rayo. Esto ya no es solo resistencia atlética, es una declaración de guerra lanzada contra la historia y la inercia. Este es el momento exacto donde el milagro, que nadie vio venir, está a punto de ser desatado en 1900. El asfalto. El rugido del Estadio Nacional es un eco sofocante bajo el sol de la tarde, una caldera hirviente que amplifica la presión de los Juegos Continentales. Este no es un simple chequeo de tiempos, es la arena donde se mide el poderío y la hegemonía del atletismo de larga distancia. La atmósfera huele a sudor, magnesio y la desesperación silenciosa de los que saben que no pertenecen. Las cámaras de televisión, con sus lentes gigantes, apuntan a las favoritas, aquellas que han entrenado en centros de alto rendimiento con presupuestos que superan el PBI de pequeños pueblos. La expectación no es por quién ganará, sino por cuánto van a ganar las de siempre, las dueñas autoproclamadas de la pista, obligando a los demás a contentarse con la humillación digna de la plata o el bronce. La pista, de un azul eléctrico, espera paciente el veredicto final. Los focos mediáticos apuntan sin piedad a las delegaciones élite, las corredoras kenianas, etíopes y las potencias norteamericanas. Estas, mujeres no solo visten uniformes de marca que parecen aerodinámicos al viento, sino que corren envueltas en un aura de invencibilidad histórica. Sus cuerpos son máquinas perfectamente calibradas, frutos de una infraestructura deportiva que invierte millones para garantizar la dominación. Ellas son las reinas del desierto y las diosas del altiplano, conocidas por sus zancadas implacables y su capacidad para destrozar récords sin siquiera forzar el gesto. Han llegado aquí no para competir, sino para recoger lo que consideran suyo por derecho de nacimiento atlético. Sus dorsales llevan la pesada pero gloriosa carga de la expectativa mundial.
En contraste radical, en el carril exterior, la atención se desvía brevemente hacia la figura insignificante de una mexicana de 17 años que parece haberse colado por error en la alineación titular. Ella no trae consigo un séquito de nutriólogos y fisioterapeutas, ni sus zapatillas son la última maravilla de ingeniería de carbono. Su nombre, casi un murmullo en los altavoces, no despierta la más mínima reacción en los comentaristas internacionales. Proviene de un pequeño rancho en la Sierra Central, donde el aire delgado no es un lujo para entrenamiento, sino una condición de vida. Su única ventaja es haber nacido donde el oxígeno escasea y donde la palabra rendimiento se traduce en trabajo duro antes del amanecer. Su preparación fue una batalla diaria contra la precariedad. Mientras sus rivales hacían repeticiones en pistas de tartán, de vanguardia, ella devoraba kilómetros en caminos de tierra roja, esquivando piedras y surcos, con el único sonido de su respiración agitada y el ladrido lejano de algún perro. Sus zapatos deportivos, gastados y con la suela despegada en los bordes, eran un mapa de sus sacrificios, cosidos a mano más de una vez por su madre. Cada kilómetro recorrido era el peso de una esperanza familiar, la posibilidad de una beca, de una vida fuera de la pobreza que había marcado a su pueblo durante pintos generaciones. Para ella, correr no era un deporte, era la única vía de escape. Para la prensa especializada y la Federación Mexicana, ella era poco más que un nombre de relleno, la novata sacrificada que calentaría la pista antes de que las verdaderas estrellas hicieran su trabajo. México carga con la historia de ser un país de pasión desbordada, pero de resultados irregulares en este tipo de pruebas internacionales. La nación anhelaba un héroe de resistencia, un estandarte de tenacidad, pero la fe se había agotado tras décadas de derrotas honrosas. Nadie esperaba que una niña, con esa complexión delgada y ese rostro que aún conservaba la inocencia adolescente, pudiera desafiar la tiranía de las potencias. Ella representaba la carga invisible de un país acostumbrado a soñar en grande y conformarse con la modestia. El momento de la presentación es un ejercicio brutal de psicología inversa. Al ingresar al túnel de salida, ve de cerca a las gigantes, a las mujeres que solo conocía por los pósters. Sus muslos parecen columnas, sus miradas son monolíticas. Un escalofrío recorre su espalda. La duda, ese viejo enemigo, golpea en el pecho. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué posibilidades reales tiene la pobreza contra un patrocinio de millones? Es un temor visceral y honesto que atraviesa a todo novato al enfrentarse a la élite, pero al tocar el asfalto y sentir el estruendo de la multitud, esa duda se transforma en una convicción rebelde, el único combustible disponible cuando los recursos se han agotado. Ella se posiciona en el carril, pequeña, encorvada, con el número de su dorsal abultado sobre el pecho. Los ojos claros de la joven se cierran un instante. En esa breve oscuridad, ella no ve la pista azul, ni las gradas repletas. Solo ve el camino de tierra en la sierra, la cara de su abuela, el sol abrasador sobre su cabeza en cada entrenamiento solitario. La narrativa que el mundo había escrito para ella era la de la participación honorable. Su propia narrativa, sin embargo, era de conquista total. Los pronósticos están escritos, pero ella lleva consigo el secreto de la altura, el almacenamiento de oxígeno que ninguna ciencia deportiva puede replicar artificialmente. El pistoletazo está a segundos de sonar. El aire vibraba con la electricidad contenida de 50.000 almas que esperaban el estallido. Los flashes de las cámaras bañaban el tartán, iluminando a las reinas europeas y africanas. Ella, la joven mexicana, se ubicó en el carril exterior, una figura diminuta al lado, de gigantes de la resistencia mundial. Sus ojos fijos en el horizonte intangible, notaban las miradas de reojo, no eran de respeto, sino de curiosidad condescendiente. Podía sentir el olor al alimento fuerte de sus rivales, el crujido de sus zapatillas de fibra de carbono. Estas mujeres, máquinas de rendimiento, la veían como una invitada exótica, un color local, destinada a desvanecerse en la 10ª vuelta. El locutor en el estadio mencionó sus nombres con reverencia: Kiprop, Dubois, la campeona olímpica. Luego, su nombre, casi un murmullo, ahogado por la multitud y la magnitud del momento. Y entonces, llegó el golpe invisible que la despertó. A través de los monitores de sonido que reverberaban en la pista, escuchó la voz inconfundible del comentarista principal de la cadena internacional. No era un comentario malicioso, sino una verdad estadística que se sintió como un golpe en el estómago. Y ahí está la corredora de México, una joven promesa, que seguramente está aquí para ganar experiencia. Su estrategia debe ser mantenerse
manteniéndose cerca del pelotón para asegurar un buen tiempo. Nadie espera que compita por los puestos de podio. Su meta real es el récord personal. Lo demás es ficción. La frase, nadie espera que compita, se grabó en la mente de la muchacha como una sentencia. Ese tono de lástima profesional, esa minimización de su esfuerzo, era el desprecio envuelto en buenos modales, un papel secundario asignado antes de que sonara la campana. El aliento se le cortó por un instante, no por la altitud o el nerviosismo, sino por la furia hirviendo. Las manos le sudaron dentro de los puños cerrados. Ella no estaba allí para ganar experiencia, estaba allí para ganar oro. Ese desdén mediático, la falta absoluta de fe proyectada sobre ella, encendió un interruptor interno que la aisló del caos. Era el eco de 1000 años de ser la eterna subestimada que debe contentarse con migajas, la que nunca pertenece al centro del escenario. El orgullo, su orgullo indígena, el orgullo de su pueblo, la dignidad de su bandera, se elevó por encima de la fatiga que aún no comenzaba. Ya no era una carrera contra rivales, era una refutación explosiva contra una narrativa ya escrita, contra ese comentarista, contra todos los que creían que los sueños de México tenían un techo de cristal. Recordó el rostro de su abuela, las madrugadas gélidas en las pistas de tierra que nadie veía, los sacrificios invisibles que la habían llevado a ese exacto punto. Un destello de metal la distrajo, la bandera de su país, bordada con fervor en su camiseta. Esa tela no solo representaba un uniforme, era una armadura, un juramento a los millones de compatriotas que esperaban un milagro, un grito que rompiera la hegemonía. Y si el mundo entero dudaba, si los expertos la tachaban de una simple turista de la velocidad, entonces su respuesta no podía ser educada, tenía que ser sísmica. La rabia se transformó en combustible puro, una concentración tan intensa que eliminó el ruido de la multitud. Solo quedaba el sonido de su propio corazón, latiendo con la promesa de una revancha épica. El desprecio se convirtió en la batería que ahora alimentaba su motor. El juez levantó la pistola, el metal brillando bajo los focos de la noche. En sus marcas, la postura agachada, los músculos tensos como cuerdas de piano a punto de ser tocadas con violencia. Ya no importaba la fatiga, el dolor futuro o la estrategia de gestión de ritmo. Esas eran tácticas para los que tenían algo que perder. Ella, en cambio, solo tenía que demostrar que los prejuicios podían ser destrozados con el coraje de una atleta invencible. Su mente solo contenía 2 palabras, repetidas como un mantra brutal: mírame, mírame. Y cuando el cañón se encendió, liberando el humo y el sonido estridente que partió la noche en 2, fue más que una señal para correr. Fue el rugido de una nación silenciada que finalmente encontraba su voz a través de los pies de una muchacha de 17 años que se negó rotundamente a ser olvidada. El metal frío y pesado del oro quemaba en su cuello, no por la temperatura, sino por el vértigo súbito de la realidad. Había cruzado la meta. Y con ello, había cruzado la frontera entre el anonimato y la leyenda. El estruendo de los flashes, las voces histéricas y el micrófono invadiendo su espacio personal crearon un caos ensordecedor que apenas la dejó respirar. En ese instante fugaz, comprendió que el triunfo no era solo de ella, era una hipoteca emocional con 130 millones de corazones que esperaban un milagro continuo. La presión se cristalizó en una bola compacta de pánico y orgullo que la obligó a madurar a la velocidad de la luz. Ya no era la niña que jugaba a correr, era la esperanza de una nación, y ese peso la transformó. La prensa, hambrienta de narrativa, la elevó a la categoría de heroína folclórica, pero al mismo tiempo, la despojó de su privacidad y de su margen de error. Cada paso, cada entrenamiento, cada bocado, se convirtió en noticia. El foco mediático sobre su joven vida era tan intenso que amenazaba con incinerar su propósito. Fue un bautismo de fuego. El mundo exigía que ella repitiera la proeza, sin entender que la primera victoria fue un accidente bendecido por la voluntad, mientras que la siguiente requeriría una ciencia fría y una disciplina de acero. Tuvo que construir un muro impenetrable a su alrededor, una burbuja de silencio en medio del circo para poder escuchar la única voz que importaba, la suya, diciéndole que el trabajo apenas comenzaba. La primera decisión estratégica de su entrenador fue sacarla de ese manicomio de felicitaciones y expectativas. Se retiraron al silencio brutal del altiplano, donde el aire enrarecido de la montaña roba el aliento y purifica la mente. El contraste era un golpe sensorial, cambiar el brillo del estadio por la tierra roja y el olor a pino seco. Allí, lejos del ruido de la capital,
La muchacha de 17 años comenzó su transformación final. Ya no había espejos ni maquillajes, solo sudor, polvo y la mirada inquebrantable que reemplazó la inocencia adolescente. Sus ojos se volvieron calculadores y profundos, como si el alma de la guerrera azteca que llevaba dentro hubiera finalmente tomado el control, lista para el martirio físico que se avecinaba. Los entrenamientos para los 5000 metros se convirtieron en un ritual de autoflagelación controlado, donde cada repetición era un grito mudo de desafío. La pista era su torturador y su confesor. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad a 2800 metros de altitud significaba que cada sesión era una pelea contra el ahogo, contra el latido furioso que golpeaba en sus sienes, el sonido constante de sus zapatillas machacando la arcilla, el siseo de su respiración desesperada y el aroma salado del sudor se fusionaban en un solo mantra de dolor y progreso. Estaba construyendo no solo pulmones de hierro, sino una tolerancia mental al sufrimiento que sería su única ventaja cuando la carrera llegara a su inevitable clímax. El Tiosin sacrificio se extendió mucho más allá de las horas en la pista. Su dieta se convirtió en una fórmula matemática. Cada gramo de carbohidrato, cada sorbo de agua estaba cronometrado y medido para optimizar la máquina humana. Los cumpleaños familiares se veían a través de videollamadas, los amigos se convirtieron en recuerdos distantes, y el lujo de la distracción fue aniquilado. Entendió que la grandeza no se negocia con la comodidad. La soledad se hizo su compañera más constante. Era en esa quietud forzada donde combatía las dudas que, como sombras rastreras, intentaban sabotear su confianza. El precio del oro no era solo la velocidad, era la entrega total del alma joven al propósito. El entrenador, un estratega nato con décadas de experiencia en la guerra silenciosa del fondo, ya no se enfocaba en la técnica bruta, sino en la táctica psicológica. El plan para vencer a las reinas africanas, las etíopes y kenianas, se basaba en la inteligencia y la paciencia. No puedes ganarles a su ritmo, las tienes que derrotar con su arrogancia, sentenció él en una noche fría mientras revisaban datos. La estrategia era simple en teoría, pero brutal en la ejecución. Mantener el anonimato en el grupo de persecución durante los primeros 3000 metros, sin ceder al pánico de ver a las favoritas volar, y esperar el momento exacto en que la ley de la gravedad y la fatiga muscular hicieran mella en el tren imparable. El plan de carrera fue meticulosamente desglosado. El primer kilómetro debía ser de contención, el segundo de afirmación y el tercero de observación. Ella debía correr con los ojos, memorizando cada cambio de ritmo, cada gesto de sus rivales. La clave residía en el kilómetro final, donde el dolor físico sería el máximo, pero la oportunidad estratégica se abriría. Tenía que visualizar el 4000 metros como la línea de partida real, el momento de soltar la carga y liberar la furia acumulada. Su mente tenía un mapa preciso. Las últimas 2 vueltas serían la zona de 1909, aniquilación, y su explosión final tenía que ser tan inesperada como devastadora, dejando a sus oponentes sin tiempo para reaccionar. Las rivales eran monstruos deportivos, nombres grabados en piedra en la historia del atletismo, con récords personales que la superaban por márgenes considerables. Mujeres que parecían levitar sobre la pista, construidas para la resistencia y la velocidad terminal. El respeto era obligatorio, pero el miedo estaba prohibido. El plan del equipo dependía de un factor crucial: el subestimación. Las campeonas no verían a la adolescente mexicana como una amenaza real, sino como una contendiente exótica que tuvo suerte la última vez. Esta brecha en su arrogancia, esta falta de respeto por la perseverancia mexicana, era el combustible silencioso que ella atesoraba. Pero más allá de los tiempos, los ritmos y las tácticas, había un motor más profundo. Ella corría por la tierra, por el color de su bandera que era más que un símbolo, era la piel. Corría por su abuela, que le había enseñado el valor de la humildad, y por cada trabajador invisible de su país. Su propósito trascendía el deporte. Era una declaración política y cultural de que el esfuerzo honesto podía competir con la infraestructura millonaria de las potencias. El dolor en sus músculos ya no era solo suyo, era el dolor ancestral de su pueblo buscando redención. Este fuego sagrado
Este grito interno que no requería voz, era su verdadero secreto, inmedible por cualquier reloj. Finalmente, el día de la competencia se acercó. En la habitación de hotel, el silencio era casi opresivo. Empacó sus zapatillas, el uniforme con el escudo que llevaba la águila real y un pequeño rosario desgastado que siempre la acompañaba. Se detuvo ante el espejo. No vio a la niña asustada, sino a la culminación de meses de soledad, dolor y planificación estratégica perfecta. Era un arma precisa, pulida por el sufrimiento y lista para desatar la tormenta. Con un asentimiento firme, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos, se dijo a sí misma que ya no había vuelta atrás. La hora de la verdad, el instante que definiría su legado y el de una nación, había llegado. El rugido del disparo de salida no fue un sonido, fue una onda de choque que liberó la energía contenida de 35 cuerpos. El paquete explotó en una furia caótica, una estampida de élite donde los codos, las zancadas largas y el miedo se mezclaban en los primeros 200 metros. Nuestra guerrera, la más joven, la que no debía estar allí, se encontró instantáneamente engullida por la manada, un pequeño pez en un cardumen de depredadores. Se obligó a concentrarse en el cemento, en el ritmo de sus propios pies descalzos, y en ignorar la ansiedad que intentaba escalarle por la garganta. La estrategia de supervivencia era simple: no caer, no dejarse aplastar por el peso de la expectativa, y encontrar su lugar en la sombra de las gigantes que pronto impondrían su ley. Y la ley se impuso sin misericordia. Apenas habían transcurrido 2 vueltas y las máquinas africanas, Kenia y Etiopía, ya habían tomado el control, estableciendo un ritmo que no era humano, sino mecánico, diseñado para desmantelar la voluntad. Ella se pegó a la retaguardia de la líder del grupo secundario, usando a la competidora como un escudo contra el viento y la mirada crítica del mundo. Este era el momento más peligroso, la calma engañosa antes de la tempestad. Sus músculos estaban tensos como cuerdas de guitarra, listos para vibrar, pero ella permanecía estoica, observando el baile de zancadas de las líderes. Podía sentir el calor que irradiaban los cuerpos a su alrededor y el olor a sudor y goma quemada, una sinfonía sensorial que solo conocían aquellos que viven en el límite de la resistencia. La mexicana era el espía infiltrado en territorio enemigo, esperando el momento de la traición, pero el plan de infiltración comenzó a fracturarse alrededor de la 5ª vuelta, cuando el dolor hizo su primera visita oficial. El ácido láctico, ese veneno lento, comenzó a morder en sus cuádriceps, recordándole que no era invencible, que el cuerpo tiene límites que la mente debe suplicar que ignore. En esos segundos de vulnerabilidad, el primer atisbo de duda se arrastró en su mente. ¿Y si esto es demasiado? ¿Y si fallas a tu gente? Los gritos en español desde las gradas se volvieron distantes, ecos que no lograban penetrar la burbuja de sufrimiento. El aire en sus pulmones se sentía espeso, como si estuviera respirando bajo el agua. Tuvo que usar toda su disciplina para expulsar el pensamiento subversivo, anclándose de nuevo en la única verdad que conocía. Este camino había sido pavimentado con sacrificio y no se detendría por una simple fatiga. El peligro se materializó de repente. Una competidora europea, desesperada por mantener la posición, cometió un error táctico brutal y giró el codo con demasiada violencia. Nuestra corredora sintió el golpe seco en su cadera y perdió momentáneamente el equilibrio. Sus pies, patinando sobre el filo de la línea blanca. Por un instante suspendido en el tiempo, el desastre parecía inevitable, la caída masiva que terminaría con su sueño en el suelo de tartán. Logró reengancharse con un esfuerzo reflejo que le costó una ráfaga de energía vital, pero la desconexión mental ya se había producido. Los corredores delante de ella parecían haberse alejado 10 metros. Fue un recordatorio brutal. En el atletismo de élite, la supervivencia depende de no cometer errores, y ella acababa de rozar la catástrofe. La adrenalina se disparó no por emoción, sino por pánico puro. Fue entonces, justo cuando la tensión interna se había recuperado, que las líderes apretaron el acelerador, ejecutando el movimiento que partía la carrera en 2. El cambio de ritmo fue un latigazo. Las etíopes y keniatas, sincronizadas en su brutal eficiencia, hicieron un cambio de marcha que dejó a la mayoría del pelotón jadeando. La mexicana vio cómo sus espaldas se alargaban,
convirtiéndose rápidamente en puntos distantes de tela brillante. La brecha se abrió, una diferencia de tan solo 3 metros que en la distancia de los 5000 metros es un abismo psicológico. Este no era un simulacro. La selección natural de la pista estaba ocurriendo, y si no reaccionaba en los próximos 20 segundos, quedaría relegada a la lucha por el bronce, o peor aún, a la irrelevancia. Tenía que responder al dolor con más dolor. El pánico se intensificó al observar el poder de las favoritas. Parecían moverse sin esfuerzo, flotando mientras ella sentía que el cemento le succionaba los pies. La distancia se sentía como una humillación, la prueba irrefutable de que, a pesar de todo su entrenamiento, quizá no pertenecía a esa élite. La voz interna, esa narradora cruel que todos llevamos dentro, le susurró que la prudencia era la mejor opción, que mantenerse estable era suficiente para una medalla menor, pero ella no había venido a conformarse con la plata moral, había venido a desafiar la historia, a profanar el podio. El costo de cerrar esa brecha era inmenso, implicaba quemar la reserva de energía que necesitaría para el sprint final, pero el riesgo de dejarlas escapar era infinitamente mayor. En ese momento crítico, cuando su cuerpo exigía ceder, se produjo un corte mental. Fue como si cerrara los ojos por un microsegundo y el escenario del estadio desapareciera, reemplazado por la visión de su pueblo. Recordó las mañanas heladas de entrenamiento en la sierra, la sensación áspera del aire seco de su hogar y el sabor de las lágrimas de frustración que había derramado. Ella no estaba corriendo solo por el oro, estaba corriendo por la dignidad de cada kilómetro sacrificado, por la fe ciega de su entrenador y por cada persona que le había dicho que era imposible. El dolor físico se transformó, no desapareció, sino que mutó en una herramienta, un combustible ardiente que confirmaba que estaba en la batalla. El sufrimiento era la prueba de que todavía podía luchar. Con esa renovada y cruel determinación, la mexicana apretó los dientes y se lanzó. Era un acto de fe desesperado, imprudente, pero necesario. La zancada se hizo más larga y poderosa, ya no elegante, sino puramente funcional, un acto de voluntad bruta. Su ritmo cardíaco se disparó a niveles insostenibles. Se enfocó en reducir la distancia, no de golpe, sino metro a metro, rebanando el aire con sus brazos como un boxeador que lanza un golpe final. El esfuerzo la hacía temblar, y el rostro, antes inexpresivo, ahora se contraía en una mueca de agonía concentrada. Logró estabilizar la brecha, manteniendo a las líderes justo a distancia de ataque. Estaba operando al límite de la zona roja, pero al menos había evitado el colapso total. La carrera entró en la fase más brutal con solo 1000 metros por recorrer. El agotamiento ya no era una sensación abstracta, era un martillo golpeando sus rodillas. Este punto de la competencia es donde la estrategia termina y solo la pura resistencia mental decide el ganador. El ambiente era un hervidero de desesperación. Se podían escuchar las respiraciones forzadas y los pies golpeando la pista con una urgencia violenta. La mexicana se dio cuenta de que si quería ganar, necesitaba posicionarse mejor. Estaba atascada detrás de un grupo que ya había aceptado su derrota, y pronto la congestión la sofocaría. Debía salir de la caja y tomar aire, incluso si ese movimiento le costaba una preciosa décima de segundo. La maniobra de escape fue audaz. Con 1900, una repentina explosión de energía residual se desvió bruscamente hacia el carril exterior, arriesgándose a ser superada por el lateral, pero liberándose del tráfico mortal. El viento golpeó su rostro con más fuerza, pero por primera vez en varias vueltas, tuvo un panorama limpio de la pista. Ella estaba en el 6º lugar, pero ahora tenía espacio para respirar y, crucialmente, podía ver a las 3 líderes africanas. La decisión de exponerse fue una declaración de intenciones. Había terminado de esconderse. La niña de 17 años que venía de México, la que no era favorita, estaba lista para lanzar su asalto final contra el imperio de la distancia. El momento de la verdad definitiva estaba a punto de llegar. La campana sonó. No fue solo un sonido, fue un martillazo directo al centro del pecho, anunciando los últimos 400 metros de la guerra. La mexicana, contra todo pronóstico y lógica, había logrado mantenerse justo en la estela de las africanas, respirando el aire turbulento que dejaban las campeonas. Pero ese era el punto donde la estrategia cambiaba de supervivencia a aniquilación. Ella sabía que su cuerpo,
pequeño y joven, no resistiría un sprint sostenido de 300 metros contra titanes habituadas a la altura y la presión. El plan dictaba un solo movimiento, violento y terminal, justo después de la curva final, usando la inercia acumulada durante el silencio. Este era el instante en que el miedo debía ceder el paso a la fe absoluta en el entrenamiento, en los madrugones, en el juramento que había hecho frente a su familia y su país. Era todo o nada, aquí y ahora. El rugido del estadio se filtró, ya no como ruido de fondo, sino como un estruendo tangible que vibraba en sus tímpanos. Cada paso era una puñalada de ácido láctico en los muslos, pero el dolor era solo una nota menor en la sinfonía de la velocidad. Sentía la humedad pegajosa de la pista en el aire y el olor metálico del esfuerzo propio y ajeno. Su mente operaba a doble velocidad. Una parte calculaba la distancia con precisión milimétrica, la otra repetía el mantra silencioso aprendido en los entrenamientos más duros. Dalo todo, la meta es la paz. Ella apretó los dientes, manteniendo la cadencia perfecta para no desperdiciar ni un ápice de energía, concentrada únicamente en el talón de la keniata que lideraba, ese punto exacto que pronto se convertiría en su trampolín. El oxígeno se estaba agotando rápidamente, pero la reserva que había guardado para este momento final estaba intacta. Llegaron a la contrarrecta, el punto ciego para las líderes, justo a 250 metros del final. De repente, la niña mexicana rompió el protocolo de la prudencia. No fue un cambio gradual, fue una explosión. Sus brazos se bombearon con una ferocidad que no se había visto en toda la carrera. Se abrió hacia la tercera línea, tomando una ruta ligeramente más larga, pero ganando el espacio vital para ejecutar el rebase planeado. La sorpresa fue total. Era un movimiento suicida, una jugada de ajedrez audaz. Vio el destello fugaz en el rabillo del ojo de la etíope que iba en segundo lugar, una fracción de segundo de incredulidad, y eso fue suficiente. La mexicana había comprometido cada fibra de su ser en ese arranque. La aceleración la llevó a la par de la segunda. Ahora solo quedaba la campeona. La keniata, una atleta fría e implacable, sintió el peligro más que verlo. El sonido del zapato golpeando la pista a su lado era nuevo, más rápido, más desesperado. Respondió con la autoridad de una reina. Un cambio de marcha brutal, una aceleración que normalmente rompería a cualquier competidora. Y por un instante, la mexicana sintió la quemadura insoportable, la voz de la duda que gritaba en su cabeza. No puedes mantenerlo, es demasiado rápido, renuncia. Sus pulmones se sentían como si estuvieran llenos de arena caliente. Estaban en un duelo de voluntades, un punto de inflexión donde solo el compromiso mental más fuerte prevalecería. Pero ella había hecho una promesa, una que era más grande que el dolor físico. Ella se mantuvo pegada sufriendo, pero sin ceder un centímetro de terreno ganado en los últimos 100 metros. Entraron a la curva final, hombro con hombro. Era un riesgo enorme mantener la velocidad en esa posición, pero la keniata no podía despegarla y la mexicana no iba a soltar la estela. Los músculos le gritaban, pero la mente le enviaba señales de negación. Sigue la luz, sigue la luz. El rostro de la mexicana era una máscara de concentración y agonía. Sus ojos fijos en la nada, el cuerpo inclinado perfectamente contra la centrífuga de la curva. Este era el verdadero 5000 metros, los últimos 200. La élite mundial corría con un estilo pulcro. Ella corría con la urgencia de quien no tiene nada que perder. La diferencia entre el oro y el colapso se mediría en cómo gestionaba esta curva final. Tenía que ser perfecta, tenía que ser salvaje. A la salida de la curva, a unos 150 metros de la meta, la líder finalmente cometió el error. Giró la cabeza, buscando a la amenaza que se había adherido a su flanco. Sus ojos se encontraron, solo por una milésima de segundo. Lo que la keniata vio no fue arrogancia, sino una resolución de acero, la mirada de alguien que había viajado miles de kilómetros para este instante, y no se detendría por una simple tradición. Esa fracción de segundo de distracción fue la grieta que la mexicana necesitaba. Justo cuando la keniata intentaba un último y desesperado cambio de ritmo, la mexicana ya estaba lanzando su ofensiva decisiva, explotando el pequeño espacio que se había abierto en el carril interior. Era el movimiento de una depredadora, fría, precisa, letal. 100 metros. La meta era ahora una realidad tangible, ya no solo un sueño lejano. La mexicana se lanzó por delante, encontrando una reserva de poder que la ciencia no podía explicar. Era el legado de su tierra, el eco de su promesa. Pasó a la keniata, no por centímetros, sino con un metro completo de ventaja,
destrozando el mito de la invencibilidad. Sus zancadas se alargaron, la frecuencia de su respiración se convirtió en un jadeo desesperado, pero sus piernas giraban como pistones sin detenerse. El dolor era absoluto, físico y mentalmente paralizante, pero ella lo había rebasado. Había cruzado la frontera del sufrimiento para llegar a la velocidad pura. Ya no sentía la pista, solo sentía el viento que creaba su propio movimiento. El estadio ya no gritaba, aullaba. El sonido era un muro blanco y ensordecedor que empujaba a la mexicana. Ella no podía escuchar nada más que su propia respiración irregular y el tamborileo violento de su corazón. Miró hacia adelante, solo hacia la cinta blanca y roja que marcaba la línea de llegada. La keniata intentó una reacción final, la desesperación grabada en su rostro, pero la distancia se hacía cada vez mayor. 5 metros, 10 metros. La ventaja se había consolidado. Una niña que nadie esperaba, que no aparecía en las portadas ni en las apuestas, estaba humillando al imperio de la larga distancia en su propio terreno, a plena luz del día. La bandera tricolor vibraba en la mente de la corredora, una visión que le daba la fuerza para resistir la embestida final del ácido láctico. 20 metros, 10 metros. Ella extendió el pecho, vaciando los últimos residuos de oxígeno de sus pulmones en un grito silencioso. No había necesidad de mirar atrás. Sabía que había hecho lo imposible. La cinta se rompió contra su torso con un chasquido suave, casi insignificante, un sonido que era a la vez el final de una tortura y el inicio de una leyenda. Un instante después de cruzar, el cuerpo le falló. No cayó, pero la velocidad se evaporó, reemplazada por un mareo abrumador y el colapso total del esfuerzo. El tiempo se detuvo. Había llegado primero. La promesa que hizo en la soledad de su entrenamiento se había cumplido ante la mirada atónita del mundo entero. El silencio que siguió al cruce fue más ensordecedor que el rugido anterior. Una pausa, dramática mientras el cronómetro parpadeaba con el nuevo tiempo. La mexicana se tambaleó unos pasos, doblada por el esfuerzo, el pecho subiendo y bajando convulsivamente mientras intentaba recuperar el aliento. Sus rodillas tocaron la pista, no en señal de derrota, sino de alivio total, y entonces, lentamente, levantó la mirada, vio la gigantesca pantalla que confirmaba el resultado. Mexicana, oro. Las lágrimas brotaron, lágrimas no de tristeza, sino del peso liberado de años de sacrificio. Una mano se extendió desde las gradas, ofreciéndole una bandera de México. Ella la tomó con manos temblorosas, envolviendo su pequeño cuerpo con los colores de su nación. La incredulidad se transformó en la verdad más hermosa y épica que el atletismo podía ofrecer. La incredulidad se transformó en la verdad más hermosa y épica que el atletismo podía ofrecer. Y entonces, el silencio. No era un silencio de vacío, sino una pausa sonora, la contención del aliento de más de 70,000 personas esperando que el marcador oficial parpadease una última vez. El sonido de los aplausos se había detenido abruptamente, reemplazado por un zumbido eléctrico en el aire, como si el propio estadio estuviese reajustando su realidad. Finalmente, la pantalla gigante, implacable juez del destino, iluminó los resultados finales. El nombre de la mexicana, diminuto y audaz, encabezó la lista, destrozando el récord del evento. Fue la confirmación. No era un espejismo, no era un error del cronometraje. La proeza era irreversible, tan sólida como el metal que ahora esperaba por ella. El rostro de la campeona, antes una máscara de esfuerzo, se había relajado en una expresión de asombro sagrado. La bandera, ahora firmemente asida, se convirtió en una extensión de su propia piel. Ella no solo había ganado para sí misma, se había convertido en el vehículo de la fe de millones que esperaban una señal de que lo imposible todavía existía. En ese instante, su edad, su origen humilde y su falta de patrocinio se desvanecieron. Solo quedaba el poder puro de la voluntad humana. Ella miró hacia las gradas más altas, hacia la mancha vibrante de verde, blanco y rojo que rugía su nombre, y las lágrimas que no pudo contener durante la carrera finalmente rompieron el dique. Eran lágrimas de liberación total, el cierre de un ciclo de dolor y duda. El silencio se rompió con la violencia de un trueno. Fue una explosión de euforia que no venía solo de la garganta, sino del pecho, del corazón mismo de la nación que había seguido su improbable ascenso. Los mexicanos en las gradas no aplaudían, bramaban. Era un grito primario de orgullo, la liberación de la frustración histórica de la subestimación. Los sombreros volaron, los gritos de «sí se pudo» se mezclaron con un estruendoso «México»,
México, que resonó en las montañas circundantes. Los comentaristas de televisión intentaban mantener la compostura profesional, pero sus voces se quebraban, inmersas en la misma marea emocional. Era el rugido de la justicia poética, demostrando que la pasión sin recursos puede, de vez en cuando, superar la maquinaria del privilegio. Mientras la multitud celebraba, las cámaras enfocaron brevemente a las grandes favoritas. La campeona estadounidense, quien había liderado gran parte de la prueba, se había detenido metros después de la meta, con las manos en las rodillas, la respiración agitada y la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. La africana, reconocida por su paso demoledor, simplemente miró al piso, quizás preguntándose dónde había fallado su estrategia. Había un respeto forzado en sus gestos, la aceptación de que habían sido superadas no por una atleta más rápida, sino por una fuerza que venía de un lugar más profundo, una hambre que no se alimenta con medallas ni contratos, sino con la necesidad vital de demostrar que su lugar en el mundo era legítimo. En la zona mixta, el entrenador, el pilar silencioso de este milagro, se derrumbó. No era un llanto de alegría simple, sino un temblor incontrolable que venía de recordar las mañanas heladas, las deudas para pagar los pasajes y la fe inquebrantable que tuvo que depositar en esa joven. Él era el testigo de los sacrificios invisibles que el público nunca vería. Sus rodillas tocaron la pista mientras abrazaba al único miembro de la familia que había logrado viajar, confirmando el pacto secreto de que todo valió la pena. Esta medalla de oro era el pago de una deuda de esperanza, un certificado de validez para el camino difícil que habían elegido, ignorando las voces que les decían que soñaran más pequeño. El sonido del altavoz oficial, finalmente, interrumpió el pandemonio con la cadencia sobria del protocolo. La voz del anunciador, profunda y ceremonial, leyó el resultado, confirmando la marca de la corredora, estableciendo un nuevo hito continental. Cada palabra era un martillo que fijaba la historia. La joven atleta, ya recuperando el aliento, se quitó las zapatillas de clavos, sintiendo el calor de la pista bajo sus pies descalzos, una sensación de tierra firme después de flotar en la irrealidad de la victoria. El foco de la luz se posó sobre ella, marcando el inicio de la caminata más gloriosa de su vida, donde cada paso ya no era de agotamiento, sino de triunfo. Este triunfo era más que un número en el cronómetro, era la reivindicación de todo un sistema, era el recordatorio de que los milagros deportivos se escriben con corazón y no con presupuestos. Por un momento, las fronteras geopolíticas se difuminaron. El mundo del atletismo, dominado por las potencias económicas, tuvo que inclinarse ante la fuerza cruda y la pureza de la determinación mexicana. Era una bofetada a los críticos que solo ven potencial en la inversión. Esta medalla era la prueba irrefutable de que, cuando el orgullo nacional y el hambre personal convergen, se crea una energía imparable, capaz de romper cualquier pronóstico y desmantelar el muro de las expectativas ajenas. Comenzó la vuelta de honor, la peregrinación del héroe. Llevando la bandera de su país como un manto real, avanzó lentamente, absorbiendo cada rostro, cada grito de aliento. La mano que le había entregado la bandera ahora le estrechaba el hombro, una cadena de contacto que unía a la campeona con su gente. Ella sintió que era llevada por una corriente colectiva de amor y admiración. Ya no era solo una chica de 17 años, era el símbolo viviente de que los gigantes pueden ser derribados con fe. El estadio se convirtió en un santuario, y ella, la oficiante de un servicio de júbilo inaudito. Mientras se dirigía al túnel para prepararse para la ceremonia de medallas, la joven se permitió una última mirada hacia la línea de salida. Aquel punto lejano en la pista había sido el inicio de la tortura, el lugar donde la duda casi la paraliza. Ahora era el punto cero de su nueva vida. Un equipo de voluntarios la guió suavemente, puliendo el momento con la precisión protocolaria. La medalla de oro no era solo un objeto, era el peso físico del sueño, forjado en el crisol de la disciplina diaria. Ella se irguió, respirando hondo, lista para el último acto de esta ópera épica, recibir el metal sagrado ante los ojos del mundo. El estadio se calmó de nuevo, pero esta vez, la quietud estaba cargada de reverencia. Las luces se atenuaron, enfocando el podio central. La expectación era palpable, diferente a la emoción bruta de la carrera. Era una anticipación solemne.
La corredora subió al escalón más alto, Alain 200. Escuchar su nombre anunciado como la campeona continental de los 5000 metros, cerró los ojos, preparándose para el momento cumbre. Sabía lo que venía, el sonido que resonaría en su alma y en la de cada compatriota presente. El silencio se prolongó, esperando el acorde inicial del himno nacional mexicano, la banda sonora de la gloria recién conquistada. El acorde de trompeta irrumpió, grueso y solemne, rompiendo la tensión en el aire de la tarde. No era solo música, era un grito ancestral, resonando en las gradas llenas de banderas tricolores que se agitaban con fervor incontrolable, mientras la tela verde, blanca y roja ascendía lentamente en el mástil central. La joven campeona sintió cómo el frío metal alrededor de su cuello se convertía en un ancla emocional. Sus labios temblaron, no por el esfuerzo extenuante de la carrera, sino por la abrumadora carga de representar a millones de sueños postergados. Las lágrimas, que había contenido durante la última y dolorosa vuelta, fluyeron libremente, mezclándose con el sudor. Miró a los ojos de sus entrenadores, sintiendo una conexión inquebrantable. Habían llegado a la cima de la montaña. En ese instante, bajo el manto protector de su himno, entendió que el oro no era suyo, sino de todos los que alguna vez dudaron de que un milagro pudiera vestirse de mexicana. Pero detrás de la imagen perfecta del podio, de la bandera ondeando gloriosa, se escondía una historia mucho más cruda y menos televisada que el mundo necesitaba recordar. Recordamos las madrugadas gélidas, cuando la pista de tierra era solo barro y las luces del amanecer aún no se encendían sobre la Ciudad de México. Recordamos las zapatillas gastadas que debían durar meses, la dieta estricta pagada con esfuerzos familiares y la incredulidad mordaz de quienes le decían que se dedicara a algo más realista. Esta medalla de oro no es solo un registro de velocidad, es la validación de cada sacrificio, la respuesta contundente a cada burla, a cada falta de apoyo institucional. Es la prueba tangible de que la perseverancia, cuando está forjada en la necesidad y la pasión indomable, es la materia prima de la leyenda. Esta joven nos demostró con cada paso doloroso que la grandeza no espera permiso, simplemente se abre camino. Esta victoria, mis amigos, no se mide únicamente en segundos, sino en la demolición de un mito arraigado. Ella no solo corrió contra la élite mundial y sus sofisticados programas de entrenamiento, corrió contra el pesado manto del escepticismo que a menudo cubre a nuestra propia gente. La gran pregunta siempre fue, y lo seguirá siendo, ¿puede una atleta de un país en desarrollo, con recursos limitados y sistemas rotos, realmente derrotar a las potencias establecidas del atletismo? La respuesta, grabada a fuego en el récord de la pista, es un rotundo y resonante sí. En ese momento cumbre, la niña de 17 años dejó de ser una promesa para convertirse en un faro. Se convirtió en la voz de una generación que se niega, rotundamente, a heredar la resignación. Su mensaje resonó con una claridad brutal en el mundo. Si te dicen que es imposible, muéstrales que es increíble. El eco de este triunfo trascendió inmediatamente las fronteras de los Juegos, aterrizando directamente en los corazones y las colonias más humildes de la nación. La gente no solo vio una carrera deportiva, presenciaron una liberación emocional colectiva. El orgullo nacional, a menudo tan frágil ante la adversidad cotidiana, se reafirmó con una fuerza inquebrantable. Madres y padres en cada rincón del país señalaron la pantalla, diciéndole a sus hijos con voz temblorosa de emoción, mírala a ella. Esto es lo que significa creer en ti mismo. La victoria se convirtió en una inyección de energía moral para la cultura, un recordatorio vívido de que los campeones no nacen necesariamente con privilegios, sino con hambre y disciplina férrea. Por unas horas, el país se unió, dejando de lado divisiones y celebrando un solo espíritu, indomable. Esa noche, en los 5000 metros, México no solo ganó una medalla, ganó la capacidad de soñar en grande de nuevo. Y así, mientras el sol se ponía sobre el estadio, llevándose consigo la euforia inmediata, nos queda la verdad duradera de esta hazaña monumental. El metal se opacará con el tiempo, el récord quizás será superado por otra corredora más rápida, pero el impacto visceral de su coraje perdurará. La lección final no está registrada en el cronómetro, sino en el poder de la mente, para superar la adversidad física y la autolimitación psicológica. Ella nos enseñó que la verdadera carrera nunca es contra el rival de al lado que te presiona, sino contra la voz interior que susurra el abandono y te empuja a parar. Ella corrió,
y ganó contra la duda. Y esa es la victoria que celebramos hoy. Que su historia sirva siempre como el recordatorio ardiente de que somos capaces de ser, en esencia, increíbles.